Entonces, vamos a compartir nuestros trabajos de análisis de diversidad, básicamente de maíz, empleando herramientas de genómica y, por supuesto, fenotipado. Sabemos que el Perú tiene diversidad de climas y eso tiene que ver por su ubicación y su fisiografía. Este es el Perú y aquí tenemos un corte de costa hacia la Amazonía. Entonces podemos mirar en esta gráfica, esta es la costa y aquí tenemos toda la parte de los Andes, cadena de cordillera, y luego pasamos por aquí y bajamos hacia la selva, selva alta, selva baja. En todas estas zonas encontramos maíz, adaptado tanto a costa, yunga, quechua, parte de Suni, por supuesto, valles interandinas de sierra, selva alta y selva baja. Entonces tenemos una diversidad de maíces y adaptado a distintos climas. Es una de las razones por qué se ha diversificado el maíz en los Andes. Tenemos estas diferentes especies adaptadas para la costa. Actualmente se siembran maíces para la industria, para el ganado, maíz amarillo duro, pero también dentro de ella tenemos razas nativas que fueron domesticadas en esta parte del Perú, adaptado básicamente a poca cantidad de agua, al estrés abiótico, en este caso sequía, y un poco de salinidad. Luego tenemos una gran diversidad de maíces, es conocido como dulces amiláceos, en esta parte llamado Sierra Peruana. Y también en la selva, donde cultivamos actualmente maíz amarillo duro, pero también tenemos maíces nativas domesticados hace miles de años. Estos básicamente se cultivan en asociación. Generalmente en los Andes, tradicionalmente, los maíces se cultivan asociados con frijol, que da una combinación especial, ¿no? Por un lado, le fija el nitrógeno, pero también al frijol le sirve como soporte el maíz. Y para evitar malezas, también se siembran arracacha, entre ellas, o calabaza normalmente. Entonces, hay una asociación importante desarrollada a lo largo de la historia en el cultivo de maíz. Hay, por supuesto, maíces sembrados como monocultivo. De 7.000 a 10.000 años de domesticación. Aquí pueden revisar un poco sobre esta historia. De hecho, este maíz es fascinante, aún en términos de su domesticación y diversificación. Fíjense que se ha aceptado esta teoría, por lo menos se dice que se domesticó a partir de esta planta silvestre, teosinte, que está en la zona de México y básicamente en el sur de México. Actualmente existe. Habría sido origen de este maíz que conocemos ahora. Fíjense la diferencia. Aquí estos teosintes tienen ramificaciones y pequeños mazorcas aquí y la flor masculina encima, en la parte superior. Este es el maíz que conocemos. No se ramifica, tiene su mazorca y aquí su flor masculina en la parte superior. Y en términos de su grano, semilla, este es teosinte y abajo tenemos el maíz que actualmente utilizamos. En todo caso, un gran salto de aquí hacia para utilizar esa diversidad. Miles de años de proceso de domesticación. De hecho, para algunos, este proceso es poco
creíble y por supuesto que las razones no faltan, se puede discutir. Por eso los pongo aquí como interrogante. Es difícil haber pasado de este grano que tiene una cobertura inclusive dura a esto que tenemos ahora, que podemos sancochar, utilizar maíces sancochados como choclo en Perú, canchas, tostaditas. En todo caso, es un proceso que ha tomado muchos años para llegar a lo que tenemos ahora. Pero, fíjense, al final de 2018, por supuesto, al inicio del año pasado, 2019, tuvimos estas publicaciones de que el maíz habría sido más bien domesticada o llegó de México hacia Sudamérica en estado silvestre. Y esa domesticación, más o menos hace 6.500 años, habría ocurrido de esos maíces semidomesticadas. Estas son las discusiones que realizan científicos, tanto genetistas como antropólogos. Entonces, ahí lo tienen para revisar sobre estas discusiones y especialmente habría ocurrido en el río Amazonas, donde se cultivan junto con yuca, por ejemplo, y otros cultivos tropicales. Pero también luego viene este análisis. Maíz sin domesticación, con facilidad puede haberse, digamos, dispersado. Son razonamientos lógicos, por supuesto. Entonces, no está resuelto aún el tema de su domesticación inclusive, ¿no? Y por supuesto su origen. El doctor Grohmann, Alexander Grohmann, que es nuestro fundador del programa de maíz en el Perú, en la Universidad Agraria de La Molina, tiene su hipótesis que el maíz fue maíz y teocinte, y los dos tuvieron un ancestro común anterior inclusive, ¿no? Entonces, no sería teocinte necesariamente, o por lo menos queda la pregunta de que no sería ancestro definitivamente. Vamos a ver, eso es parte de la investigación. De hecho, un poquito sobre la clasificación del maíz. Sturtevant en 1899 hace una clasificación, hace un catálogo agrupando en 6 grupos, y especialmente según el tipo de grano. Utilizando los granos, clasifica en estos 6 grupos. De hecho, maíces dulces, maíces harinosos, dentados, flints, los reventones y otro maíz que tenía esta bráctea que cubría los granos. Inclusive pensaron de que este sería el ancestro de estos maíces, pero luego se descubrió de que había sido simplemente una mutación en una población grande que observaron, encontraron, efectivamente no es el ancestro. Luego tenemos otra propuesta de clasificación. Anderson y Cutler en 1942 acuñan concepto de raza en maíz. De hecho, ellos piensan de que clasificando los maíces solamente considerando tipo de grano no era suficiente. Era como clasificar a humanos de todo este planeta según el color de cabello. Y eso no es suficiente para diferenciar a grupos, digamos, asiáticos, americanos o africanos, por ejemplo. Entonces, y aún caucásicos. Entonces, ellos consideran de que se deben incluir un grupo de caracteres comunes para reconocer el grupo como raza y también un número de genes significantes que sean comunes o alelos entre ellas. Con esto, y de hecho algunas adiciones al concepto, se empieza
el análisis de maíces en todas las Américas. De hecho, promovido por Estados Unidos, se hacen las colecciones, caracterización en todos los países de América y como resultado tenemos aquí en México, Wellhausen publica el catálogo de las razas de maíz de México en 1952 con 32 razas. Ahí sigue Colombia, Cuba, etcétera, y Perú, por acá en 1961, Alexander Grohmann, Salguana y Sevilla publican 52 razas. Y en total tenemos, con este concepto, y a las Américas publicado 301 razas. Como vemos originalmente en esta descripción, en los Andes es el que predomina y especialmente Perú, el número de razas distintas. Y de hecho, si sumamos en Sudamérica, va a ser predominante la diversidad de razas. En ese momento, por supuesto, ¿no? También tenemos secuencia de genoma del maíz. Es un maíz, sabemos que tiene 10 cromosomas, diploide, 20 cromosomas, un tamaño de genoma grande, alrededor de 2.700 megapar de bases, que es largamente superior a otras especies del mismo grupo, como arroz o sorgo, que están entre 400 a 700 megapar de bases. También, ese es el genoma de maíz de B73, digamos, maíces modernos, pero también en México la raza nativa, palomero, ha sido secuenciado y cuando se hace un comparativo con genoma B73, fíjense, el palomero tiene casi un cuarto de su genoma más pequeño que el actual. Y además, ADN repetitivo es menos, 20% menos que en maíces modernos. Aquí vale la pena mencionar que aparentemente, y esto sugiere entonces que el maíz, si no ha aumentado el número de cromosomas, no tenemos poliploidía, pero sí ha incrementado el tamaño de su cromosoma. Eso sería su parte de la evolución en este caso. En Perú, como acabo de mencionar, la diversidad genética de maíz empieza el estudio en 1952, liderado por Dr. Grohmann, Alfonso Serrate y Antonio Manrique. Básicamente con fondos que vienen de Fundación Rockefeller de Estados Unidos y Nacional Ciencia, de Fundación de Ciencia de Estados Unidos. De hecho, también con esa inyección inicial de fondos es motivado que los países inviertan en la parte de colección y establecimientos de bancos de germoplasma. Así fue, y en Perú, en la Universidad Nacional Agraria La Molina, se establece el programa de maíz en 1953 y colectan 1.600 muestras, accesiones, y esto sirvió para hacer estudios evolutivos y clasificación entre 1954 y 58. Y aquí, felizmente, con un apoyo cercano de profesores Mangelsdorf y Bárbara McClinton, que vinieron al programa de maíz para apoyar en citogenética y clasificación de maíces. Con ello, tenemos la publicación de las razas de maíz de Perú en 1961. De hecho, allí consideraron
caracteres morfológicos de mazorca, de panoja y planta. También acuñaron los usos que tienen estas razas, dónde se cultiva, su ecología y citogenética. Y clasificaron en razas primitivas, razas derivadas de las primitivas, razas de segunda derivación, razas incipientes, razas imperfectamente definidas y, por supuesto, que, bueno, identificaron razas introducidas. Y aquí tenemos esa lista, no les voy a cansar, para costa, para sierra y para selva. Cada uno de esos con sus nombres y descripciones. Luego, Manrique, en 1997, añade 2 razas más, 54 razas. De hecho, en estos documentos podemos encontrar la documentación y fotografías de los diferentes culturas, representaciones en sus cerámicas, por ejemplo, de mochica. Por aquí tenemos diferentes tipos de mazorca. También hallazgos arqueológicos que parecen que han sido, se han quedado recientemente, pero en costa peruana, ¿no? Como no llueve, esto se mantiene en el arenal de esta forma, ¿no? Entonces, maíces de confite han sido encontrados con buena conservación. Aquí tenemos otros ejemplos de cerámica, de una mazorca de maíz, y esto es claramente para nosotros ahora chulpe, que podemos mantenerlo todavía y utilizamos tostado, que le llamamos cancheros en Perú. O otra representación, esta es una cerámica que puede representar piricinco, o rabo de zorro, que todavía se encuentran y mantenemos, por supuesto, el banco de germoplasma. Estas son las mazorcas más largas que tenemos en Perú, más o menos unos 40 centímetros de longitud. Entonces, nuestros objetivos es construir colección de núcleo de la variabilidad del maíz peruano, establecer estrategias de conservación ex situ e in situ y promover mejoramiento de maíz harinoso y dulce. De hecho, tenemos que enfrentar el cambio climático, tolerancia al estrés abiótico y también, asociado a ello, tolerancia al estrés biótico. Aquí voy a presentar un estudio que hemos realizado utilizando la colección. Actualmente nuestro germoplasma tiene más de 4.000 accesiones, 4.500 registradas actualmente en realidad. De esos, el número de accesiones viables son alrededor de 40% que tienen más de 50% de germinación. Estos hemos llevado al campo para hacer un fenotipado y lo mismo genotipado, usando herramientas de descripción morfológica y genotipado con SNPs. Sembramos esta colección según su origen. Los de costa centralizamos aquí en La Molina, en Lima, todos los maíces colectados en esta parte de costa peruana, y en Junín, en otra estación experimental de la universidad, en la sierra, llevamos todos los maíces que fueron colectados en la sierra, y en la selva, en Junín, también otra estación experimental de la universidad, llevamos las colecciones hechas en la Amazonía. De hecho, 20 plantas por accesión evaluamos y hicimos para evaluar mazorcas progenies de hermanos completos. Para la descripción morfológica usamos estos 14 descriptores que se recomiendan, los más útiles en realidad que se consideran como floración,
de machos y hembras, altura de planta, altura de mazorca, altura de planta, diámetro de la mazorca, número de granos por mazorca, número de hileras, color de granos, etc. Y de hecho, también peso de 1000 granos para ver su capacidad de productividad. Para el genotipado de esta misma población que sembramos en campo, sacamos hojas cuando estaban en pleno crecimiento, hicimos de 20 plantas, lo secamos en un cuarto. En nuestra serranía la temperatura de cuarto son unos 8 o 10 grados y con una humedad relativa baja, entonces no necesitamos liofilizadora. Luego homogenizamos, sacamos la misma cantidad para mezclar y luego extraemos ADN para enviar un análisis con DART. Con eso se han generado alrededor de 70.000 SNPs. De hecho, la parte lógica rápidamente podemos mencionar que de hecho hay una correlación alta entre días de floración masculina y femenina, casi 1. Y lo mismo con la altura de planta y altura de mazorca, casi 1. Y después el resto o tiene alta o baja correlación, pero no es. Esto no sirve para futuros trabajos. No necesitamos duplicar usando estos dos variables. Y eso es costo y tiempo. Y por otro lado, también incorporamos en estos análisis previos de correlación latitud, longitud y altitud. De hecho, la altitud afecta grandemente la altura de las plantas, por ejemplo, en forma positiva, a la altura de la planta en forma negativa, la floración en forma positiva, es decir, en las partes altas florean más rápido, la floración es más bien aletargada y más bien el tamaño de planta es menor, se reduce, ¿no? Entonces, eso vamos a mirar claramente después en cómo es la altura del maíz en costa o selva. Efectivamente, el rendimiento también es reducido en las partes altas, es negativo. Fíjense, aquí con esta diapositiva quiero graficar que el maíz tiene un efecto grande con el ambiente. La latitud afecta grandemente. Estos maíces se sembraron para caracterización morfológica en forma sistemática, es decir, de acuerdo a su origen y trabajos previos, su altura, por ejemplo, ¿no? Para que no se compitan entre ellas. En otro trabajo previo, este maíz que está aquí chiquito, en comparación a los que están a los lados, tenía el mismo tamaño. Pero fíjense, aquí cuando hemos centralizado en un sitio, a pesar que son de la sierra, ha sido afectado. Probablemente este viene de Puno o Tacna, entonces el efecto de latitud es muy importante. Entonces no crece igual. Y de hecho también tipo de suelo, etc. Y podemos verificar aquí también un ejemplo. Acá está recién en pleno crecimiento vegetativo y acá está en floración. Todos han sido sembrados el mismo día. Aquí lo mismo. Ya están floreando el resto, ya pasaron ya. Y aquí recién tenemos un crecimiento vegetativo. Esta es una de las razones, vale la pena mencionar, que cuando siembran nuestros agricultores parcelas cercanas entre ellas, diferentes razas, se mantienen la pureza, básicamente, de algunas razas, por su periodo vegetativo, por un lado.
Luego tenemos la variabilidad de caracteres cuantitativos. De hecho, el tamaño, el peso de granos es el que presenta mayor variabilidad y también altura de las plantas. ¿Ya? Eso podemos mirar ah, para diferentes usos, especialmente en los Andes. Es necesario recalcar de que el maíz se siembra para uso humano. Si comparamos, de hecho México por supuesto, uh, pero después fuera de estos lugares, básicamente maíz se utiliza bastante para la industria en gran medida, pero en Perú especialmente un tercio de maíz cultivada actualmente es utilizada para consumo humano. Tradicionalmente, en todo caso, al animal le daban como forraje, pero no los granos, sino las pancas o los tallos, las hojas, ¿no? Entonces, es un uso uh, adicional. Y de hecho, es lo que se recomienda. Usar los granos, se dice que no necesariamente incrementa la productividad, ni en pollos ni en leche en caso de ganados. Aquí tenemos la variabilidad de estos caracteres que podemos mostrar un poquito rápidamente. Y ya les había mencionado sobre los granos, el tamaño de granos, el peso de granos. Fíjense sobre número de granos por mazorca o por hilera. Aquí en Amazonía tenemos como uno de los más grandes el tamaño de mazorca, y por esa razón es que aquí tenemos mayor número de granos por hilera, y eso es en relación a Piri-5, que es una mazorca de 40 centímetros más o menos en promedio, de hecho un poco más y un poco menos, pero en promedio hasta 45 centímetros. El peso de granos, variabilidad, podemos encontrar mucho más en maíces de amiláceo, en la sierra. Entonces, por otro lado, el rendimiento estaría, si llevamos todas estas estimaciones, un gran potencial es que tenemos maíces de la zona tropical con gran potencial de incrementar el rendimiento. En todo caso, podemos usar caracteres de Amazonía, de la sierra, para incrementar rendimiento. Soñar no con unos rendimientos de 20, sino tal vez mucho más, hacer una perspectiva de productividad en caso de maíz, orientarnos a 25 toneladas y 30, etc. Ahí están los genes, el tema es estudiarla y tenerla disponible, estos caracteres, ¿no? Tenemos esos dos variables nada más, les muestro. Cuando hablamos de caracteres cualitativos, colores de grano, por ejemplo, tipo de grano, encontramos tanto en costa, sierra y selva, todos los estados que podemos encontrar en el descriptor del maíz. Es decir, los colores están distribuidos, de hecho en sierra lo mismo encontramos, o casi lo mismo en selva, y también en costa. A eso se refiere. Igual también los tipos de grano, los dulces, los amiláceos, semiduros, etc. Entonces, después de estos análisis, tenemos análisis de los componentes principales con los caracteres ya seleccionados, los que tenían alta correlación, solamente incluimos uno de ellos, sino los dos de alta correlación, no tiene sentido. Y aquí tenemos un resultado de ello. Aquí
le he puesto en un círculo maíces de selva, Amazonía, maíces de costa de color rojo y maíz de sierra es esta. De hecho, de selva y estaban separados de alguna forma de los maíces de sierra y costa. Pero si miramos a detalle, vamos a encontrar algunas muestras que están, o algunas accesiones y razas que están dispersos entre ellas. Esos son con caracteres cuantitativas, pero si analizamos los colores, formas y textura de granos, no hay una separación clara de maíces según el origen, en caso de Perú. Entonces, no es posible distinguir la sierra de costa o de la selva. Entonces, algo de selva por aquí, pero igual todos concentran, comparten, en todo caso, caracteres comunes. Entonces, lo mismo, intentamos usarla, pero no permite una buena clasificación y, por lo tanto, caracteres cuantitativos usamos para diferenciar grupos de maíces según origen, grande me refiero. De hecho, analizamos usando estos grupos de endogramas para ver cómo se juntan o se separan las accesiones. De hecho, aquí les muestro simplemente una idea general en tres grandes grupos, porque hablamos de costa, sierra y selva en Perú, que son muy fáciles de diferenciarla. Esas regiones, fíjense, mirando a un coeficiente de distancia entre ellas, tres grandes grupos, pero fíjense, entre costa y sierra van a compartir en el primer grupo, por ejemplo, aquí, accesiones. 271 de costa y 662 de la sierra, ¿no? Entonces, más bien, el de selva está bastante claramente separado. Y otro tema es, aquí tenemos mayor detalle en cada grupo, cómo los subgrupos, en realidad, cómo se distribuyen, ¿no? Entonces, hemos encontrado grupos exclusivos para la selva, grupos compartidos básicamente entre costa y sierra, y casi aquí básicamente agrupándose en distintos subgrupos. Aquí podemos mirar el Cusco cristalino amarillo en el grupo 1, en 4, 3, en 6 y así respectivamente. El mochero, también el paro que se cultiva en todos los, desde el norte al sur. Fíjense, tenemos distribuido en casi todas las razas, salvo en la selva, no encontramos. En grupos de 14 y 15 no encontramos porque no se cultiva en la sierra, en la selva, perdón. Bueno, este mismo material analizamos ya su genotipado y en general cuando hacemos un análisis previo, según su origen, costa, sierra, selva, encontramos estos colores. Sierra, aquí es representado color verde, costa rojo y selva. Y básicamente podemos mirar separación por grupos con algunos, por supuesto, accesiones que se intercalan a otras regiones. Y dentro de esta, si miramos las razas, también algunas razas están distribuidas en distintos subgrupos, pero también tenemos razas que se forman en grupos exclusivos, como este que vemos aquí, de color rojo, que serían
estos tipo confite puneño o raza actual que se tiene en Puno, que se cultiva alrededor del lago Titicaca, casi a 3.800 o 3.900 metros sobre el nivel del mar. Y otros confites puntiagudos, que estos son uno de los más antiguos maíces que necesitamos analizar para ver la parte de evolución, adaptación, también mantienen uniformidad, grupos bastante exclusivos. Y de hecho, si miramos a mayor detalle, acá tenemos, por ejemplo, Chulpi, muy fácil de reconocer, pero con Chulpi también tenemos una raza San Jerónimo que se usa como choclo, y Chulpi se usa como cancha, maíz tostado, que sea como una mezcla. Pero esto nos sirve para verificar en nuestro banco si efectivamente esta accesión es San Jerónimo o Chulpe. Con el ADN nos sale agrupado como Chulpe, pero fenotípicamente fue clasificado como San Jerónimo. Puede ser error en la clasificación o puede ser mezclas y podemos, por supuesto, discutir las razones, pero eso es lo que nos muestra el análisis de ADN. Entonces, así podemos verificar para todo el resto de las razas que hemos analizado. Cuyi, este es el grupo de maíces moradas, también sale bastante separado del resto y no hay muchas muestras, por supuesto, ahí. Y eso, esta es la raza Piri 5 de la selva, de mazorcas grandes. Fíjense, tenemos una buena representación de esta colección, pero aquí igual, por ejemplo, hay una raza amarillo cubano que se introducida, que ha sido clasificada morfológicamente como cubano, pero según su ADN corresponde a Piri 5. Estos dos análisis, tanto fenotipado como genotipado, nos ha ayudado para pensar en la reorganización del banco de germoplasma, para identificar accesiones típicas que representan a cada raza y mantenerla y de tener caracterizado, bien estudiado para su uso y mejoramiento y disponible para los usuarios. Ese sería el primer resultado de este análisis. Son más de 4.000 accesiones y es complicado, por supuesto, el manejo. Y después de este análisis tendremos mejor organización del banco. Y es que también hay que ver cómo se cultiva y cómo se muestreó originalmente estas accesiones. Este es un tendal en campo, en su chacra del agricultor o al costado de su casa, después de la cosecha. Fíjense, este ha sido recién cosechada, aquí están parte de la panca y este es el maíz blanco gigante. Y aquí tenemos uniformidad. Sabemos que estos son efectivamente, mirando esta foto, y el colector muestra aquí, y de hecho, esta representa a esa raza exactamente lo que corresponde. Pero también tenemos así, estas mezclados, formas, colores, tamaños. Y cuando muestrearon, efectivamente, tomaron estas muestras. Y es una de las razones. Algunas accesiones que tenemos están representando o están incluidos 2 razas, 3 razas, o al final no se parece a ninguna de las razas. Y unos ejemplos aquí, por ejemplo. Estos son muestras de Pichcorruntos, según nuestro banco de germoplasma. Accesión de 201, 180, 250. Y aquí, digamos, modelo de Pichcorrunto sería esta. De aquí varían por acá, por aquí, pero en este
accesión 250, ahí hay una variabilidad, ¿verdad? Inclusive tenemos esta, que en color es distinta, y forma de granos también. Y aquí ya inclusive hay dentados. Y este no es dentado, ¿no? Y así podemos mirar otras accesiones. Estos son confite bastante uniforme, o perla también bastante uniforme. Culli, San Jerónimo, aquí es una mezcla acá de variantes, típico más o menos es esta. O raza chulpe, que es fácil de reconocer por su forma de granos, color. Es, aquí no está tan típico, pero vamos a ponerlo como típico, esta, o hasta esta. Digamos esta. Pero fíjense cómo es la accesión que está aquí. Este definitivamente, este rojo y este amarillo ya no corresponden a esta, ¿no? Entonces, eh, por esa razón es que necesitamos reorganizar. De hecho, es una filosofía de mantenimiento de germoplasma también, porque algunos dicen hay que mantener la muestra original que se ha colectado, pero para usarla, esa filosofía no necesariamente es adecuada. Si alguien quiere trabajar mejoramiento de Chulpi, no vamos a entregar esta, sino debemos entregar esta y sus variantes relacionados a esta. Y otro, y este, acá hay distintas razas, poco posible de reconocer inclusive, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado. De hecho, el concepto de raza también se ha pulido y fácilmente podemos diferenciar razas en caso de Perú. Este es blanco gigante, este es amarillo oro, este es el piscorunto. Son poblaciones mejoradas, digamos, en población, ¿no? Entonces, estos han sido mejorados usando el concepto de raza. Entonces, y este último, aquí que estoy señalando a la izquierda, es el maíz amarillo duro, que se cultiva por todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, solo puse aquí para ver el tamaño de grano, tamaño de mazorca y la potencialidad que tienen, que se tiene, en todo caso, en la diversidad para mejoramiento. Aquí faltó poner el piricinco, que sería el tamaño de mazorca más larga, pero también los granos un poco más chicas, ¿no? Representación de razas. Fíjense, aquí tenemos representación de razas que hemos analizado. Algunos realmente están muy bajamente representadas y tal vez cuando regresemos no vamos a encontrar esas razas, o tal vez sí están. Tenemos que hacer un muestreo de nuevo de estas razas conocidas como Huarmaca, Marañón, Pagaladroga. Y entonces, para tener una buena representación y la diversidad también. Y por otro lado tenemos Paro, el Lancashino, eh, cubano amarillo, una representación grande en el banco. Si hacemos estos análisis, ya agrupamiento, ya considerando un promedio de razas, aquí vamos a encontrar, por supuesto, más o menos diferenciado de costa, sierra y selva. Y quería mencionarles aquí, por ejemplo, hay unas tres razas conocidas como San Jerónimo huancabelicano, San Jerónimo y huancabelicano, que son muy, muy cercanas. Y de hecho también su utilización está como choclo o cancha, maíz tostado. Tal vez pertenecen al mismo grupo, no es necesario la separación como razas. Entonces también estamos mirando la reclasificación de las razas y la distribución de estas razas, por supuesto, según los componentes principales,
Por acá están generalmente de la selva, aquí está en gráfica, más práctico, de costa y de la sierra. Aquí tenemos claramente la intersección entre ellas. Hay razas exclusivos que se cultivan o accesiones que están para selva, sierra y costa, ¿no? Pero entre costa, sierra y selva hay cultivos, hay razas que se traslapan. Aquí tenemos las distintas razas de costa que se cultivan. Algunos son exclusivos, por ejemplo el tumbesino es aquí exclusivo, ¿no? Y otras que tienen mayor distribución, pero básicamente hay maíces del norte, costa norte, y del sur y centro. Estos son el perla, que va de Lima hacia el norte, por ejemplo. O el chaparreño, que está aquí entre Ica y Arequipa. Y algunos de Sierra Sur se encuentran de Costa Sur se pueden sembrar en la Sierra Sur, en las partes bajas de sierra. De hecho, la costa sur de Perú es fría en las noches. En cambio, el norte es caliente, básicamente caliente. Entonces, esa es una de las razones por lo que podemos encontrar algunas razas de costa que se pueden sembrar en la sierra. Las razas de sierra son las más numerosas, tenemos distribuidos en todas estas regiones. También acá tenemos razas más confinadas, exclusivas, y aquí separé raza paro, que corresponde de mayor distribución. Por esa razón separada en otro mapa. Y tenemos raza selva, cultivada en nuestra Amazonía, pero fíjense, en costa norte. Por lo que les dije, costa norte es caliente también las noches, mucho más. Entonces, por esa razón encontramos algunas en costa norte, razas que se cultivan en la selva. Y aquí tenemos riqueza de razas. Es un mapa para mostrar dónde tenemos mayor número de razas identificadas y también dónde nos falta colectar. Por ejemplo, aquí en parte de Arequipa, de Moquegua, Tacna, no ha sido cubierto adecuadamente, ¿no? Entonces, tal vez por esa razón es que tenemos este mapa actual. Puede variar, de hecho. La mayor variabilidad, en todo caso, de maíces según las razas tenemos entre Cusco, Apurímac, entre Junín, Ayacucho, Huancavelica, Ancash, y de hecho las naranjas también tienen alta variabilidad en el norte, en Cajamarca, Piura, Chiclayo. Estos serían centros, por ejemplo, para establecer conservación in situ. Y también, por supuesto, ver dónde podemos completar las colecciones, además. Como conclusión de este trabajo, es que tenemos representación balanceada de las razas en Banco Germoplasma de La Molina, de la Universidad, en caso de Perú. Este es el banco principal de maíz en el Perú, además. Accesiones con mezcla de razas dificultan la identificación. Razas localizadas y otras con amplia distribución, tanto en latitud, longitud y altitud, son los que hemos encontrado. Eso nos da pistas para buscar tolerancia a algún estrés, que son exclusivos para una zona. Por ejemplo, donde crecen y tenemos problemas de salinidad, esas serán las razas que debemos usar para buscar genes de tolerancia a la salinidad, por ejemplo. Y por supuesto, potencial productivo, selva, sierra y costa, todos tienen en la selva mazorcas grandes, en sierra variabilidad en tamaño de granos y en costa básicamente en el peso de granos. Y la tolerancia al estrés abiótico como a las heladas, en caso de Puno, por ejemplo, tenemos maíces de altura que son exclusivos, hacen un clúster específico y esos serían los maíces que tienen la más alta tolerancia al frío.
a las heladas. De hecho, como perspectivas, tenemos que organizar el banco germoplasma, analizar la plasticidad y rango de variabilidad de las razas. Esto tiene que ser con evaluaciones en diferentes localidades según las latitudes. Mínimo 3 o 6 latitudes en caso de Perú, para un adecuado fenotipado y reclasificación de las razas. Establecer un piloto de conservación in situ en las 3 regiones, evaluar su potencial agronómico de las razas también, y establecer mejoramiento de las razas para tostado, llamamos cancheros en Perú, para la chicha, tanto fermentada o no fermentada, para choclos, que es un maíz sancochado, hervido, y por supuesto, al final, producción de semilla garantizada. No hay un solo, digamos, en Perú, un híbrido de maíz amiláceo, digamos, ¿no? De hecho, hay selecciones, algunas variedades, pero no se ha trabajado en búsqueda de alto rendimiento, por ejemplo. Este trabajo se realizó, por supuesto, bajo el patrocinio con los fondos de la empresa KWS de Alemania y equipo técnico de la Universidad Hohenheim, la Universidad Agraria de La Molina, la Universidad de Altiplano, Puno, y aquí tenemos los participantes. Actualmente estamos en otro proyecto que es financiado por la Secretaría Técnica de SIGIAR, de un fondo que aporta Perú al sistema SIGIAR, y hemos llamado mejoramiento genético del maíz amiláceo. Y de hecho aquí necesitamos hacer un buen estudio genético de las poblaciones, hacer genética cuantitativa y con ello establecer selección genómica. De hecho, también estamos haciendo secuenciamiento completo de genoma de maíz Cusco Gigante, con la colaboración de Universidad de Cusco en Perú, de Carolina Norte de Estados Unidos. Ya pronto tendremos los resultados de este trabajo, esperamos este año. Y por otro lado, estamos para empezar con análisis pangenómico de las razas de maíces andinos. Ese es el sueño por ahora. De hecho, tenemos las herramientas, el equipo que se ha formado, es la base. Nos gustaría, por supuesto, colaboración de todas las instituciones que están interesadas en este tema, especialmente de los países con alta diversidad en los Andes, para conocer mejor, y por supuesto México y Estados Unidos. Gracias por su atención y esperamos sus comentarios, preguntas. Bueno, buenas tardes, buenos días. Hay algunas preguntas que nos plantearon al chat. Quisiera, por favor, si podemos activar el micrófono. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Juan Nolasco. ¿Podría activar su micrófono y plantearnos la pregunta? Y el profesor Raúl. Aló, buenos días. Buenos días, aló. Sí, adelante, por favor. Sí, buenos días, profesor Olas. Tenía una Hola, consulta sobre gusto escucharte. Sí, profesor. Una consulta sobre su investigación. Más que nada, ¿cuántas repeticiones se recomienda para este tipo de estudios de caracterización? Es decir, ¿cuántas campañas? Más o menos cuánto tiempo se tardarían. Bueno, la verdad que por lo menos
2 años consecutivos, o si no es consecutivo no importa, pero porque un año nos toca sequía, otro año nos toca inundaciones, y eso es bueno evaluar en esos periodos, y otro año normal, ¿no? Por lo menos yo creo que mínimo 2 y 3 años para un buen fenotipado, y por supuesto con réplicas, dependiendo dónde quiere y qué razas, ¿no? Y si hablamos de los maíces de Perú, mínimo en 3 localidades, en norte, centro, sur, y mejor si eso podemos hacerlo en 6 sería mucho mejor, porque Muchas gracias. afecta grandemente la latitud al maíz. Por ejemplo, si alguien quiere caracterizar al maíz blanco gigante en latitudes de 40 grados por encima, latitud, en Alemania, por ejemplo, estos no florean, crecen como 5 metros, pero no florean estos maíces, ¿no? Muchas ¿Eso gracias, responde profesor. su pregunta? Sí, sí, profesor, muchas gracias. A usted. ¿Alguien más? ¿O puedo leer, si no, sus comentarios? Pienso que están por acá. A ver, profesor, buenos días. Sí, por favor, adelante. Sí, ¿podría resumir la técnica de la genómica bien brevemente, por favor, para saber un poquito más sobre esa técnica? Gracias. Ya, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, cuando hablamos de genómica es que analizamos con los equipos actuales que tenemos y servicios de secuenciamiento que ofrecen las empresas, se ha abaratado el secuenciar genomas, todo el ADN, todos los cromosomas de una especie, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa capacidad de analizar simultáneamente, digamos, todos los genes de una especie, hablamos de genómica, ¿no? Entonces, en este caso, todos los cromosomas de cada maíz que estamos estudiando, podemos secuenciarlo. De hecho, para el DART o genotipar por secuenciamiento, todos los cromosomas se cortan en varios pedacitos, tamaños pequeños. Digamos, con el DART seguro está entre 100, 120, 200 nucleótidos, pero actualmente ya tenemos propuestas mucho de fragmentos más grandes, de 1000, 1500, entonces, nucleótidos. Esos pedacitos se secuencian y luego se comparan con genomas de referencia, como se ha secuenciado ya caso de maíz con B73, conocemos cada cromosoma, cómo tiene la secuencia en términos de su nucleótido. Entonces, eso facilita identificar los variantes en cada sector, donde aterrizan, donde se alinean los pedazos que han sido secuenciados. Otra cosa es hacer secuenciamiento de genoma completo, como lo estamos presentando para caso de maíz blanco gigante, y otro es para una evaluación de diversidad como el DART o GBS, GBS, que se genotipado por secuenciamiento, que se analizan por fragmentos. Entonces, en resumen, cuando hablo de genómica es que tenemos capacidad de analizar todos los cromosomas en forma casi completa. Muestreamos todo el genoma. En cambio, si usamos RAPIDS o AFLP, por ejemplo, en caso de microsatélites, amplificamos solamente un locus, una posición, y ahí vemos los distintos alelos. Si hemos usado 100 pares de iniciadores microsatélite, estamos solamente analizando 100 posiciones en los distintos cromosomas de maíz. Con estas técnicas cubrimos mucho más, miles, 80.000, 100.000, bueno, en realidad mucho más, sino que estos son datos
ya cuando se han descartado algunos sectores que no corresponden a la calidad para evaluar. Bueno, no sé si eso ayuda en algo, pero en todo caso también podemos enviarte algún correo si nos alcanzas tu correo electrónico, alguna información, con mucho gusto. Si hubiera alguna otra inquietud, profesor, también puede ver los comentarios en el chat y responder algunas preguntas que nos hicieron por ahí. ¿Cómo no? Bueno, profesor Arbizu, profesor Blas. Sí. ¿Qué tal? Hola, Juan Montenegro, de Línea. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Oye, muy buena presentación, felicitaciones. Oye, Muy quería amable. preguntarte una cosita sobre los datos de SNPs, de los DARTs. ¿Han encontrado algunos alelos que sean exclusivos de razas de Perú que no se encuentran en otras bases de datos por ejemplo, en el AppMap 3 o en alguna otra base de datos de diversidad de maíz? ¿O todavía está en trabajo, quizás? Sí, 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 de hecho hay en comparación con maíces de los De analizados América del por Norte. CIGNIT. Ujú. Sí hay exclusivos, definitivamente. Ah, ya, bacán, bacán, bacán. Justo te preguntaba porque nosotros hemos encontrado hace poco, todavía estamos trabajando en la publicación, pero hemos encontrado que en el maíz, en uno de los maíces morados mejorados, hemos encontrado cerca de 60 millones de pares de bases que no están representados en el genoma del B73. O sea, son secuencias nuevas, contienen aproximadamente unos 300 genes que estamos todavía verificando. 300 genes que algunos tienen ortólogos o homólogos en B73, pero también hay genes que no tienen ortólogos homólogos. Eh, entonces, por ejemplo, esta clase de diversidad que sería muy bien capturada en el proyecto de Pangenoma que estabas planteando más temprano, ¿no? Sí, ¿Tienen algún esbozo, algún lineamiento de cómo planean hacer el estudio de pangenómica? sí, de hecho la idea es poner ah, por lo menos 50 razas, ¿no? De lo que tenemos en el banco. Ya. Ah, ah, definitivamente hacer también un buen fenotipado y Y esa es la parte más secuenciamiento. complicada todavía, ¿no? El, Sí, el- el genotipado se ha vuelto tan barato que que se ha vuelto casi rutina. El fenotipado todavía es una de las cosas más complicadas. y ese es un reto y con la geografía y la ecología que tenemos, ¿no? Pero ese es el reto y la riqueza en realidad, y es fascinante realmente, ¿no? Entonces, pero de hecho, al hacer eso estamos pensando efectivamente entender mejor la adaptación a través del proceso de hecho, evolución también, ¿no? Entonces, Sí. eso nos va a ayudar a entender mejor toda la diversificación y, por supuesto, también la domesticación que puede haber sido también en distintos lugares, ¿no? Así como Sí, plantean estos autores finalmente. sí, justo había estado leyendo ese paper hace poco, el de Multiproxy Evidence, y y es bien interesante que plantean que justo las primeras variedades de maíz, las que salen de América del Norte, son todas semi-domesticadas, no completamente domesticadas, y que encontraron varios, por ejemplo, alelos que más se pegan o están más cercanos a a la teocinta parviglumis, alrededor de genes de domesticación en germoplasma andino, en germoplasma sudamericano, que era una de las evidencias que justamente decían, sí, lo más probable que ha pasado es que al aislarse genéticamente, aislarse reproductivamente estos maíces semi-domesticados de las teocintas silvestres con las que normalmente se cruzaban en América del Norte, era causaban que los genes de domesticación se fijen, o sea, con las características de domesticación, pero que lo rodea, al no poder recombinarse con otros genes silvestres, de teocintas, justamente tuvieran todavía los alelos ancestrales, ¿no? de teocintas. Y hemos encontrado justamente que en las variedades moradas, ya, bueno, por lo menos en una de las variedades moradas,
el genoma plastidial está mucho más cercano a sea maíz parviglumis, o sea, la teocinta parviglumis, que es de América del Norte, que a cualquier sea maíz domesticado, amiláceo, que es una cosa que no esperábamos y que parece confirmar o parece por lo menos soportar la hipótesis de que sí, los maíces que vinieron acá eran Silvestres. no exactamente silvestres, pero sí más silvestres que las variedades modernas. Es decir, que no habían sido completamente domesticados cuando salieron de América del Norte, ¿no? Es bien interesante. Sería interesante ver cómo podemos colaborar los dos grupos de línea con la agraria. Pero por Para ver, supuesto, vamos a tener que tenemos coordinar y de hecho sí, tenemos que estar unidos además para avanzar. definitivamente, definitivamente. Con mucho Oye, gusto. muchas gracias por tu exposición. Muy buena. Gracias a ti, gracias por los comentarios. Estamos en contacto. Aló, profesor Blas. Adelante, por favor. Le habla José Luis Caguana de Puno, profesor Blas, justo de escucharlo después de mucho tiempo. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto también. Profesor, una consulta, y justo aquí el que me antecedió decía, ¿no? Yo trabajé en Minia hace mucho tiempo, justamente en recursos genéticos. Y desde esa fecha siempre he visto una separación entre los trabajos que hace Linea y lo que se hace a nivel de la academia, a nivel de universidades. Sabemos que hay varias universidades, en el caso de Puno, por ejemplo, que tiene los bancos de germoplasma y también tiene Linea. Entonces, me parece que sería de repente una política de que los trabajos de investigación ligados a estos temas de cultivos en los cuales existe material genético similar en el caso de maíz, por ejemplo, ¿por qué no tendríamos a nivel de todos los bancos una sola? Decía de esto ya de las razas y que usted también ya lo está tocando. Una duda que tenía, por ejemplo, era... Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta? Estas razas ya están definidas a nivel de lo que es genéticamente, ¿no? Ya. ¿Puedes repetirlo, por favor? Esa duda, doctor Blas. ¿Puedes repetir, un favor, la pregunta? Sí, en la última parte decía si las razas que ya se publicó inclusive por el doctor Tapia, si ya está definida ya a nivel de lo que es la investigación genética, o sea, si realmente cada una de las razas ya están refrendadas, doctor. Quería saber eso. Gracias. Doctor Tapia, ¿en quinoa? ¿O en maíz? En maíz. El doctor Tapia, bueno, no conozco la publicación de razas que ha hecho. Me imagino que debe haber mencionado las razas definidas por el grupo de doctor Alexander Grohmann, del grupo La Molina. De hecho, estamos haciéndolo. Las razas fueron definidas con los conceptos que se acuñaron en la década de los 40, con la morfología, con el estudio de usos y la ecología, básicamente, ¿no? Entonces, ahora tenemos las herramientas para, como acaba de decir, pulir esa clasificación, refrendarla, pero sobre todo yo creo que para tener mejor la clasificación, porque el ADN, el maíz en realidad es bien compleja, ¿no? ¿Ya? Es fascinante, por esa razón también su evolución, su diversificación, contenido de regiones de su genoma altamente repetida, etcétera, a transposones. Entonces, va a ayudar definitivamente a entender mejor sobre la raza misma, el concepto mismo de la raza, ¿no? Profesor, necesitamos complementar esa clasificación con todas las razas. Hay una mano levantada, ¿quiere consultarnos algo? No dice el nombre. O de lo contrario, los que hay 2 o 3 consultas adicionales, profesor, si nos pudiera responder en el chat, creo que ahí puede... Ya, acabo de ver, Ana Luz dice, buenas tardes,
Mi pregunta sería, ¿podría existir una diferencia de rendimiento de almidón en una misma variedad de maíz, pero sembrado a distintas condiciones? Sí, efectivamente, totalmente. Hay que optimizar, identificar el lugar de siembra para ver el potencial genético que tiene una variedad. Definitivamente, además una variedad no es uniforme y allí tenemos distintos genotipos que comparten cierta uniformidad, pero genéticamente no son iguales, no son híbridos simples, ¿no? Entonces hay una variabilidad ya como población, como variedad. Entonces el ambiente afecta, por supuesto, y también su capacidad productiva. Espero que eso ayude en algo. De hecho, vamos a poner a disposición este diapositiva, esto en PDF, para que lo pueden bajarlo cuando quieran. Sí es cierto, porque no hay híbridos de amiláceos para sierra, ¿es por el riesgo climático o porque el agricultor guarda su semilla? Esta es una pregunta, doctor Choplin. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, tiene que ver con la capacidad de adquisición de semillas también. Se dice que la siembra de distintas variedades es como una especie de buffer para el agricultor. Lo siembra variabilidad porque con eso puede tolerar, si hay sequía, algunos van a producir, y si hay heladas, también algunos van a producir, pero otros tal vez van a desaparecer porque no toleran. Entonces, pero eso básicamente es una abstracción de lo que observan y lo me imagino que tiene la experiencia, pero no, conscientemente no te responde de esa forma, ¿no? Pero en cuestión práctica es que tampoco tienen capacidad para los agricultores pequeños para comprar una semilla realmente híbrida, ¿no? Entonces aquí sí, es un tema, aparte del riesgo climático, que de hecho ayuda a la diversidad a soportar, y el tema es más también económico. Pero si ponemos en términos de economía, un kilo de maíz canchero es largamente superior a un kilo de maíz amarillo, ¿no? Duro. Por supuesto, ya no les he hablado cuál es el rendimiento de maíz amilacio. En Perú, maíz amilacio más o menos no pasa de 1.5 toneladas por hectárea. En cambio, maíz amarillo duro, dependiendo de dónde se siembra, podemos cosechar 14, 15 toneladas, pero en promedio tampoco es superior a 6 toneladas en Perú. Entonces, si hacemos, si es más rentable o no, yo creo que estos maíces amiláceos para caso Perú pueden ser muy, muy interesantes y rentables. Para choclo, para cancha, y porque es uso directo también. Entonces, eso nos puede ayudar a conservar la diversidad y por otro lado tener también variedades mejoradas, manteniendo la diversidad existente. Como, por ejemplo, el profesor Ricardo Sevilla propone usar compuestos raciales. Es una mezcla de las razas, la mezcla de la variabilidad de las razas encontradas, seleccionando los mejores alelos dentro de esa raza, digamos, ¿no? Entonces, un conjunto de razas que tienen alelos superiores, pero que mantienen la identidad de raza como tal. Entonces podemos cultivar eso y tener buen mercado, porque también el mercado busca uniformidad y calidad en los productos, ¿no?
¿Cuál es la diferencia principal de contenido de compuestos químicos entre los diferentes tipos de razas de maíz? De hecho, esta es la parte que vamos a empezar a realizar. Hay un equipo que ya hace parcialmente estos trabajos, pero no como conjunto de una colección para tener caracterizado. De hecho, existen variabilidad de compuestos químicos entre distintas razas, ya de acuerdo a su uso, ¿no? Tenemos maíz amarillo, tenemos maíz blanco para choclo, tenemos maíz morado para la chicha, y también tenemos maíces amarillos. Eso nos puede dar una idea ya de la variabilidad química que hay entre los distintos razas, y eso es parte de también uso. Eso es lo bonito que podemos encontrar, no solo en maíz, pero el hombre ha seleccionado de acuerdo a su uso. Hay maíces más dulces, menos dulces, más duro, menos duro, etcétera, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, desde el año 2000, ¿qué nuevas variedades y razas se ha sacado a la actualidad? Yo creo que no tengo la lista de las variedades, pero sí hay trabajos que se han publicado, y algunos inclusive registrado en INIA, las razas. No sé si han llegado a protegerla en Indecopi, pero hay de esos, INIA lo tiene, en maíz morado, en La Molina tenemos para choclo, tenemos para maíz morado también, sin entrar en maíz amarillo duro, ¿no? Porque maíz amarillo duros vienen también de INIA, de universidades locales como La Molina, algunos híbridos, pero sobre todo son híbridos que son introducidos a Perú por compañías privadas, ¿no? Que han dominado el mercado. Entre INIA y La Molina solo abastecen menos de 1% de área cultivada. Entonces, maíz es el cultivo principal en el Perú en términos de área cultivada. Estamos cercanos a 600.000 hectáreas. ¿Algo más? Doctor, Si tengo una pregunta. puedo leer. Doctor, Adelante. sí, de acuerdo a las 54 razas y las 1.700 accesiones que ya se tiene, el genotipado y fenotipado, ¿cuánto nos faltaría para llegar a caracterizar azúcares fermentables en los maíces que se usan para elaborar bebidas, o maíces con alto contenido de fibra, que es lo que se demanda actualmente, o maíces con azúcares reductores o contenido de antocianinas? ¿Qué faltaría para llegar a eso? Muchas gracias por la pregunta. La verdad que para la parte química se ha hecho muy poco. Caracterización química, bioquímica se ha hecho o casi nulo, ¿ya? De nuestra colección, lo que faltaría es efectivamente hacer una propuesta de investigación, juntarnos con ingenieros químicos, los químicos o de industrias alimentarias que quisieran analizar esta diversidad. De hecho, con este análisis, el proyecto último que tenemos, nos hemos acercado a un profesor para que empiece a hacer sus análisis. Los costos no son tan accesibles, según entiendo, la parte química. Eso no ha avanzado como el análisis de ADN, ¿no? Que ahora secuenciar genoma completo, más o menos estamos alrededor de $10.000 con una buena resolución, ¿no? Inclusive algunos ofrecen mucho menos, ¿no? $1.000, otros, los chinos inclusive nos ofrecieron $80, ¿no? Por secuenciar genoma, pero vamos, en análisis químico me parece que los costos son altos y no estoy tan cercano a esos análisis. La verdad, necesitaríamos juntarnos para evaluar toda esta colección.
Gracias, gracias, doctor. Si tuvieran el interés y quisieran usar este germoplasma, encantado. Lo único que debo decir es limitante es que lo que guardamos en el banco no es suficiente la muestra para un análisis químico, según entiendo. Entonces, si alguien me dice que quiere hacerla, este análisis, tenemos que multiplicarla y, por supuesto, tener el material suficiente para ello. Por ejemplo, si me dicen, quiero 4 kilos, en el banco no guardamos 4 kilos de muestra para un análisis, ¿no? Sino son menos, mucho menos. Y para la regeneración estamos usando alrededor de 100 plantas, por ejemplo. Entonces, ahí, esos son los limitantes. Creo que cuando hicieron el banco de germoplasma, o hasta ahora, me imagino, no se ha pensado en esos términos, sino que hay que multiplicar para que utilicen en esos análisis. En cambio, para el ADN son pocas muestras, entonces es mucho más accesible. Muchas gracias. Igual, doctor. Si no hay más consultas, creo que podemos concluir nuestra sesión. Si la hubiera, tenemos tiempo unos minutos más para poder contestarles alguna inquietud que tuviera. También para indicarles que el material que hemos grabado va a estar disponible en las próximas horas en el Facebook para que lo puedan repasar. Creo que también la presentación nos indicó el profesor que nos va a poder compartir, o nos pueden escribir al correo genomicaunal@lamolina.edu.p para desarrollar trabajos colaborativos o responder algunas inquietudes. Estaríamos conectándonos por esos medios. Bueno, si hubiera alguna pregunta, pueden hacerlo por el micrófono, por favor. Se haría de manera más rápida para que nos pueda contestar el profesor Raúl. Muy bien, entonces estaremos atentos a las preguntas. Doctor Y Blas, estamos en contacto sobre todo. Sí, dígame. Doctor Blas, buenos días. Saludos, excelente presentación de todo el trabajo que realizan ustedes en el equipo de la universidad y sobre todo creo ver los avances que se tienen al presente y sobre todo y tratar de dar a conocer que hay mucho trabajo para conservar esa riqueza que se tiene en el banco de germoplasma de maíz. También quisiera expresar que hoy en día la agricultura, sobre todo los maiceros que están en el campo cultivando este grano, se enfrentan a muchos problemas. Uno, las heladas, y el otro es, como dice, la ventaja que se tiene con este cambio climático, que el maíz hoy en día se puede sembrar hasta 3.600. Hay varios reportes y yo creo que con estos nuevos conocimientos poder formar nuevas variedades para poder enfrentar a estos retos. Excelente trabajo, felicitaciones a su equipo y yo creo que no están los profesores que iniciaron todo este trabajo y el arduo, vamos a decir, trajín que tienen los que vienen conservando el banco de germoplasma en la universidad. Si se vieran estos logros que ahora nos han hecho conocer, estarían muy, muy contentos. Desde todo ángulo, realmente lo que podemos decir es gracias por el avance y yo creo que usted ahora, como se ha visto, invitar a que participen porque el trabajo es muy amplio. Se está viendo las diferencias y ver, como dice, mejorar las razas,
pero la utilidad, el maíz tiene infinidad de usos. Como les decía Oscar Reátegui, él es el químico, yo creo que nos debe apoyar para poder avanzar mucho más en todo este estudio. Gracias, doctor Blas, y Muchas felicitaciones. gracias, profesora Amelia Guaringa, por sus palabras. Definitivamente, lo que quisiera mencionar es que los que definieron las razas aún nos acompañan. Ahí tenemos doctor Alexander Groman, Ricardo Sevilla, con quienes estamos en permanente comunicación, pero sobre todo es parte del proyecto, además. Entonces, son los más entusiastas con estos trabajos. Doctor Salguana no está en el programa, pero aún nos acompaña, ¿no? Esta es una de las, digamos, ventajas para discutir y tener la información de la mano también, ¿no? Por la experiencia. Muchas gracias. Aló, Raúl, buenos días. Hola, Roxana, muchas gracias. Qué bueno que estabas con nosotros. Qué bueno, mira, mis primeras palabras para felicitarte. Excelente exposición. Creo que este trabajo ya era necesario que se realizara en el Perú y creo que esto nos está sirviendo como modelo para una serie de cultivos. Es un gran paso, un gran avance. Y de verdad, felicitaciones, Raúl, por este gran trabajo, a ti y a tu equipo. Excelente. Solamente iba una consulta que también les hice en el chat. Está relacionado con digamos, la variabilidad genética de maíces que tenemos también en la zona de Arequipa, especialmente en la parte alta. Tenemos, digamos, por zonas, los agricultores llaman de acuerdo al lugar, denominan sus variedades, ¿no? Pero hay una muy característica que se llama el maíz cabanita, y esto está ubicado en la zona de Cabanacón de Porchibay, y esto ha permanecido por muchos años. Yo quisiera saber si es que este grupo de maíces cabanita lo han incluido en su trabajo, porque como ha sido un poco amplio la exposición, si lo han incluido, y si no fuera así, se podría adicionar en el banco de germoplasma este grupo de maíces y los puedan estudiar, porque de repente es probable que sea un grupo diferente. Los agricultores, inclusive de la zona, quieren tener una denominación propia, ¿no? De que es propio de ellos, puesto que ellos tienen evidencias de que han encontrado estos maíces inclusive en las excavaciones, como han encontrado hasta las momias, han encontrado los maíces tan similares fenotípicamente, entonces piensan que ha sido propio de ese lugar, ¿no? Entonces, ¿qué tan posible es de que se puedan adicionar este tipo de trabajos al tuyo que están haciendo? Muchas gracias por los comentarios, muy gentil, lo tomamos con mucho cariño. Sí, efectivamente, la idea es motivar equipos de investigación en nuestra zona, regiones, en distintos cultivos, por supuesto, y juntarnos a aquellos que estamos metidos en la especie, ¿no? En maíz. Sí, desafortunadamente no tenemos buena muestra, buena representación de maíz de cabanita. Sería muy importante incluirlo. Y inclusive se habla como una nueva raza o subraza. Y sí, encantado. Si tienen muestra, podemos incluirlo en el banco y estudiar junto con el resto, ¿no? Además, esto es dinámico, ¿no? Y de hecho no todo se ha definitivamente incluido en las colecciones. Y como mostré en el mapa, justamente en Arequipa hay falta la representación de la colección y de hecho es de cabanita, por ejemplo. Será un gran aporte, Roxana, con mucho gusto y coordinamos para ver las muestras. Ok, muchas gracias, Raúl. Sí, nuevamente hasta pronto, felicitaciones. muchos saludos. Bueno, un agradecimiento a todos los participantes. Creo que el tiempo nos quedó muy corto, así que más inquietudes, me imagino vamos a estar teniendo un contacto, ya sea por correo o por otros medios,
y poder seguir gestionando estos trabajos colaborativos, compartir las experiencias y sobre todo avanzar en el campo de la investigación, ¿no? Muy agradecido por la participación del profesor Raúl Blas en nombre del Laboratorio de Genómica y Bioinformática de la Universidad Agraria La Molina. Les damos las gracias a todos y no duden en contactarse con nosotros por los medios indicados. Bueno, vamos a dar por concluido nuestra sesión de esta charla. Gracias, profesor Raúl. No sé si tiene palabras finales. No, todo lo contrario. Gracias a todos ustedes, gracias David, y todos los que han participado con las preguntas. Y de hecho se nos ha pasado algo, pero definitivamente vamos a responder. Y estamos para ser equipo y abiertos. Y si nos visitan cuando pase este tema de aislamiento, pueden venir a nuestro laboratorio y participar, mientras tanto, con nuestras actividades virtual, ¿no? Entonces, gracias a todos y hasta pronto.